Dios les bendiga a todos este domingo. Estamos en un tiempo donde la fe es tan importante. Es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo difícil en las economías, las amenazas que hay a nivel mundial. Vivimos en un tiempo difícil donde la fe es tan importante para enfrentar estos tiempos. Y vamos a estar hablando del camino de la fe en esta tarde. Y si quisiéramos dar lectura a dos versículos de la Escritura que están en Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, el capítulo de los héroes de fe. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el primer versículo. El 8 dice, el 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tan importante es en este tiempo hablar de fe. Este es el capítulo de fe, y lo que este capítulo habla no es una definición teológica nada más de fe. No es un concepto, es más que eso, es una vida de fe. Pero sí dice mucho sobre la fe, pero veámoslo como la manera de recibir, la manera de aceptar las promesas de Dios. Dios toma la iniciativa con el hombre. Desde Adán, Dios empezó a buscar cuando Adán falló, cuando Adán cayó de la relación con Dios. Dios empezó a buscarlo. Adán, ¿dónde estás tú? Y la otra pregunta lo cuestionó, le dijo: ¿qué has hecho? Así es que Dios toma la iniciativa con nosotros. Dios nos da sus promesas, nos presenta su plan, y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la opción de recibirlas, de aceptarlas. Es muy importante que nosotros, en el aspecto de la fe, en esas promesas, nos permite que cada uno de nosotros podamos nuevamente renovar nuestra relación con Dios a través de las promesas. A través de lo espiritual, Él trata nuestra alma. Él enfoca nuestro cuerpo nuevamente a ser usado como un instrumento que glorifica a Dios. Es a través de la fe. Él transforma las vidas, Él cambia las vidas, Él nos da una esperanza. Esto es a través de la fe, porque esto es la certeza, es la esperanza, es una convicción de las promesas de Dios. En el sentido de fe, en el Antiguo Testamento, cada uno de nosotros encontramos que desde el Antiguo Testamento la fe ya era un factor importante. La Biblia nos dice que con el corazón se cree para justicia. Quiere decir que nosotros tenemos que enfocar nuestros pensamientos, reducirlos o sujetarlos a las promesas de Dios. Nuestras emociones tenemos que ponerlos también bajo esas promesas, así como nuestra voluntad, someterla al amor de Dios, a las promesas de Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de fe, se refería más a quien se confiaba. La palabra emunah, Sedek y Gesed eran sinónimos. Y más que todo se está refiriendo a quien se está confiando, no quien ejerce la confianza, sino hacia quien se está confiando. Y estos, como sinónimos, era fidelidad, certeza en quien se confiaba, misericordia, benignidad, amor leal que no varía por nada, derecho, justicia. Todo esto se relaciona con el carácter de Dios, con su amor, donde su naturaleza avala las promesas en sus pactos, porque Dios es fiel. Así es que hablemos del camino de la fe en esta hora. La fe se inicia con aceptación de las promesas de Dios. La fe es por el oír, dice en Romanos 10:17. Y se dan a conocer esas promesas, se genera esas promesas en nuestras vidas cuando nosotros empezamos a aceptarlas. Cuando las escuchamos y las entendemos, entonces está la voluntad para aceptarlas. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera. La palabra certeza es hypostasis y es colocar algo debajo de, pararse debajo de lo que da seguridad. Es una garantía, es la sustancia en lo que se apoyan los hechos en los que estamos confiando. Y la palabra apostasis es lo contrario a hipótesis, que es una suposición. Entonces estamos hablando de una sustancia, de una certeza en algo sólido. Es la certeza de lo que esperamos y es la convicción. Y esta palabra es electos.
y es un término legal que significa evidencia, aceptable y veraz. Así es que la fe es la que nosotros tomamos las promesas como algo sólido, es algo aceptable, es algo veraz. Y dice el versículo 8, dice: el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Así es que nosotros tenemos una certeza de que estamos sobre algo sólido, una convicción, es un argumento legal. Eso es lo que nosotros hemos adquirido en la fe, y es obligatorio que el que se acerca a Dios crea en esas promesas y crea en Dios. En su concepto del mundo, de las situaciones diarias, fuera de lo material y del egocentrismo, se suele tomar decisiones, pero la fe es algo más que el concepto del mundo sobre las situaciones diarias. O sea, la fe es una realidad eterna, más allá de los 5 sentidos, de lo pasajero, de lo visible. Eso es la fe, más allá de las circunstancias razonables, vamos a decirlo así. Dice la Biblia: ya no andamos por la vista, sino andamos por la fe. La fe determina nuestro estilo de vida y su carácter, y nuestro carácter y nuestras actitudes ante las diferentes circunstancias que da la vida. Eso es la fe. Debe ser a tal grado que mueva nuestra manera de pensar, que nuestra manera de pensar queda subordinada a la promesa, que nuestras emociones también ahora se rijan por la promesa, por la palabra. Eso es la fe, a tal grado que mueva nuestras vidas, a tal grado que cuando hablamos de fe, estamos cada uno de nosotros ahora tratando con situaciones invisibles, pero que son una realidad. Esto es un estilo de vida. La fe es el camino de la fe. Esa fe determina nuestro estilo de vida y nuestro carácter y nuestras actitudes ante la vida. Si no es así, es un concepto nada más, es una teoría, es nada más un concepto teológico, pero cuando se cree, debe afectar todas las áreas de nuestra vida. Debe de tomar el control de nuestras prioridades. Esta fe debe de apoyarse solamente en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Esto es algo que nos da la oportunidad para creer y aceptar la vida de fe, las obras de fe, los propósitos de fe, los sueños de fe en el Señor. Así es que espero que en esta primera parte usted me entienda que la fe es una certeza, es una substancia, es una convicción, es un derecho legal de cosas que aunque no son visibles, pero son una realidad de nuestras vidas. Y cuando esa fe se ejerce, no es un concepto, es un estilo de vida donde afecta nuestras emociones, afecta nuestros pensamientos y también nuestra voluntad. Determinan el rumbo de las cosas en nosotros. Es sobre las prioridades que tenemos, sobre egoísmo, sobre circunstancias. Sí, nuestras actitudes ahora descansan en la promesa de Dios, nuestros razonamientos descansan en las promesas de Dios, nuestras emociones descansan en las promesas de Dios. Así es que esta fe se inicia con una aceptación de las promesas, pero esta fe se ubica también con una propiciación de los propósitos, una apropiación de los propósitos de Dios. Bueno, en los versículos 8 y 9 mencionamos solo dos ejemplos de héroes de la fe. En el versículo 32 de este capítulo 11 de Hebreos nos dice que nos faltaría tiempo, dice el escritor, para contar de todos aquellos héroes de la fe. Así es que versículo 8 dice, nosotros estamos hablando de Abraham, aquel que salió siguiendo una promesa de Dios. Son héroes de fe. Este capítulo habla de héroes de fe y nos faltaría tiempo si nos ubicáramos, pero vamos a analizar nada más unos principios que ellos siguieron. La apropiación de las promesas las hicieron estos hombres. Empezamos con Abraham, que es el padre de la fe. Él estaba en Ur de los Caldeos, era un idólatra. Y Dios se le aparece, no dice la Biblia cómo, pero le hizo una propuesta. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a dar una tierra, te voy a dar simiente, de ti voy a hacer un pueblo, y te voy a bendecir. De tal manera que tu nombre lo voy a engrandecer y serás bendición en todas las naciones. El que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito. Aquí hay una promesa muy hermosa y Abraham se apropió de esa promesa. La vida de Abraham
empezó a girar en torno a esa promesa. Le decía, eso es la fe, es una vida, es una manera de vivir la fe. Empezó a girar todo. Abraham sale de Ur, llega a Harán, está un tiempo, muere su padre y luego de ahí sigue, y Abraham empezó a caminar por toda la tierra de Canaán. Y fíjese bien, cuando Abraham se apropió de aquellas promesas, su vida empezó a manifestar el poder de Dios. Los reyes de aquel tiempo vieron la mano de Dios sobre Abraham y reconocieron su prosperidad. Era un varón, dice la Biblia, poderosísimo. Y Abraham empezó a transitar aquella tierra y empezó a prosperar. Todos reconocieron la mano de Dios sobre Abraham. Y él ahora nos da un mensaje en el pueblo de Israel, porque transmitió ese mensaje, y ese pueblo en la actualidad todavía está defendiendo una tierra y defendiendo unas promesas. Todos ellos nos han dado a conocer la palabra de Dios. Ellos han dado a conocer el carácter de Dios a través del trato en la historia con esta nación. Ahora, David es otro de los que Dios trata. David recibe una promesa que va a ser rey sobre Israel. Era un pastorcillo, era un jovencito. David empieza a ver la mano de Dios, vino la unción, vino el Espíritu de Dios sobre él cuando se le da la promesa. Él se apropia de ella, y la vida de David también empezó a girar en torno a esa promesa. Empezó a caminar David, Dios le da una victoria sobre el gigante Goliat. Dios empieza a prosperarle, él empieza también a caminar, a poseer la tierra. La nación de Israel alcanzó un potencial tremendo en los días de David que no ha vuelto a alcanzar. Así es que Dios cumple la promesa de Abraham y les da aquella tierra. Las naciones vieron la mano de Dios, cómo David entraba y salía con la nación, cómo David se apropió de una promesa y su vida dio un giro en torno a esa promesa, y todo lo que hacía era en torno a aquello que Dios le había encomendado que hiciera, una promesa. Tú eres el ungido conforme al corazón de Dios, y Samuel lo unge. Samuel lo establece como rey a partir de ese momento. Bien, se apropiaron de esas promesas. Bueno, yo ahora también quiero pedirle, hoy en día las promesas de Abraham son nuestras. Cuando se habla de una tierra, estamos hablando de su reino, un área donde Dios pueda gobernar. Cuando habla de su simiente, estamos hablando de su pueblo, y ahora es la iglesia. Gente que muestra el carácter de Dios a través de ellos. Gente que manifiesta la personalidad de Dios a través de ellos. Gente que lleva un mensaje de parte de Dios. En la actualidad, esas promesas Dios sigue trayéndolas y dándolas y esperando que nos apropiemos de ellas. Dios quiere establecer su reino, su gobierno en los pueblos, en las gentes, en las naciones, donde las vidas sean transformadas, donde el amor de Dios y la bendición pueda fluir, donde las adversidades que tengamos que encarar, podamos hacerlo de la mano de Dios, con la paz de Dios y con la protección de Dios. Dios quiere en este tiempo de crisis que manifestemos el carácter de Dios como su pueblo. En Abraham, en David y todos los héroes de fe constituyen una nación, un pueblo donde cuando ellos buscaban a Dios, Dios se manifestaba. Cuando se alejaban de Dios, podían ver también la mano quebrantándoles de sus pecados. Así es que Dios desea en este tiempo que usted y yo seamos ese pueblo que Él ha levantado, esa iglesia que Él está preparando para que sea la novia para la eternidad. Hay muchas voces que se hablan y de la venida de Cristo. Nadie sabe el día ni la hora. Pero mientras Él viene, que nos halle siendo fieles, que nos haya manifestando ese carácter, esos frutos del Espíritu, que nos haya manifestando un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de conversión, donde los corazones se vuelvan a Dios, donde los corazones de los padres y los hijos se reconcilien, donde podamos ver que las vidas sean transformadas y ahora en los corazones exista el deseo de manifestar los propósitos de Dios y la vida de Dios. Así es que tenemos que apropiarnos de esas promesas. Cada uno de nosotros vamos a ver la prosperidad y el bienestar en ese transitar, porque otra de las promesas que le fueron dadas a Abraham fueron: te bendeciré. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere proveernos, y la fe es importante, más en estos tiempos que se avecinan crisis económicas y que ya empezamos. Pero dice la Biblia: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan.
Es la fe la que mueve la mano de Dios, y el brazo de Dios no se ha acortado. Aún sigue el brazo de Dios extendido, obrando maravillas en aquellos que creen. Para el que cree, todo le es posible. Pero hay otra situación. Si la iglesia no es edificada, si nosotros no estamos haciendo un cuerpo en el propósito de Dios, dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia tiene la autoridad y tiene el poder aquí en la tierra. Es el pueblo que Dios está levantando para manifestar su vida y dar a conocer su mensaje. En este tiempo es importante que aún a través de la fe adquiramos el nuevo nacimiento, que a través de la fe llevemos el crecimiento, que a través de la fe las almas se convierten, que a través de la fe cumplamos el propósito de Dios como cuerpo, como iglesia, y que de esa manera estemos preparados para aquel gran día en que Él venga por su esposa, por su novia, para esas hermosas bodas. No tenga temor de los tiempos. Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón, yo voy a preparar un lugar. Lo que tenemos que hacer es tener nuestros corazones dispuestos en fe. En fe, eso es lo importante, que la fe sea el factor que nos lleva, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que Él va a galardonar a todos los que le buscan. Así es que el camino de fe es el que nos lleva a madurar para el propósito de Dios. En Juan 16:2 dice el Señor: hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo, se cumpla. Fíjese bien, ¿qué hemos pedido? Mucha gente está pidiendo bienes, mucha gente está pidiendo tranquilidad, comodidad. Bueno, es importante tenerla. Pero lo más importante es que tengamos nosotros un propósito en la vida, tengamos nosotros un sueño grande en el Señor, porque dice la Biblia: en Dios haremos proezas. Pero las cosas no son fortuitas, ¿no cree usted que todo es un regalo de fe? Pero aquí el problema no es el que está prometiendo, el problema somos los receptores de esas promesas. Cierta ocasión hablaba con un comerciante árabe y él decía que había ido con unas gentes espiritistas y decía: desde ese día mi vida cambió, yo me hice rico, me dio una esposa. Le dije, había varias gente escuchando, le dije: tienes que hablar la verdad. Aquí hay un montón de ilusos que piensan que por ir con el espiritista todo va a cambiar. Tú llevaste un proceso. Tú empezaste vendiendo con una mesita ahí en un lugar y fuiste en una disciplina y fuiste avanzando hasta llegar a donde estás. La fe, nosotros quisiéramos que fuera como una varita mágica que nos toca y los deseos se cumplen. Lleva un proceso. Abraham llevó un proceso. David llevó un proceso, pero nunca perdieron ellos el propósito de fe. Hasta ahora nada habéis pedido. ¿Qué es lo que usted está pidiendo en su corazón para este tiempo? ¿Cuáles son los propósitos que usted tiene? ¿Qué son los sueños que Dios ha puesto en su corazón? En el capítulo 16, versículo 1 del Evangelio de Juan, Él está hablando de que el mundo nos va a aborrecer desde el capítulo 15, y Él está diciendo: pero yo les voy a decir estas cosas para que no tropiecen. ¿Cuáles son las cosas? Dice: muchos les harán daño pensando que hacen un bien, pero eso hacen, dice, porque no me conocen a mí ni conocen al Padre. Esa es la realidad. Tenemos un compromiso enorme de dar un mensaje de fe a la gente y que conozcan al único y Dios verdadero, que ellos puedan experimentar su amor y su misericordia, que ellos puedan dejar que Él mueva sus vidas y que sus vidas giren en torno a las promesas y seamos formados y seamos moldeados en cada una de esas promesas. Ahora, ahí mismo en el capítulo 16, los versículos 22, en el 15 dice: el mundo los va a aborrecer. En el capítulo 15, en el capítulo 16, en el versículo 22 y 23, dice que nadie nos quitará su gozo. O sea, Él no promete quitar el gozo, Él promete cambiarlo. ¿Sí? El gozo, cuando hay aflicción, darnos gozo. Ya me estoy enredando, pero espero y me entienda. No va a quitarnos la aflicción. Él promete darnos gozo en medio de la aflicción. Y ese gozo nadie nos lo va a quitar. Dice en el versículo 33, capítulo 6, en el mundo tendrán aflicción, dice, pero en mí tendrán paz. Dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Jesucristo se propuso con sus discípulos 3 cosas. Primero, formar su carácter.
Segundo, definir una misión. Ellos tenían que proclamar el evangelio, tenían que llevarlo a todo el mundo, tenían que hablar de este mensaje de buenas noticias, tenían que promover la fe en la gente, que la gente también abrazara estos propósitos y los hiciera como el todo en sus vidas por sobre sus prioridades. Jesucristo, como tercer cosa, tenía la intención de dejar un mensaje bien definido, bien claro, de que ese mensaje iba a descansar en sus promesas, en su obra, que iba a descansar en su amor, en su misericordia, y que todo iba a ser a través de la fe. Así es que Jesucristo formó vidas. No fue un trayecto de la noche a la mañana. Yo no creo en los creyentes de microondas, esos que son instantáneos como las palomitas. Abraham llevó un proceso. Abraham, en su proceso, cuando Dios lo llama, él primero saca a su familia. Le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, y lleva a su padre y a su sobrino. Abraham va caminando en el trayecto de la fe, abrazando unas promesas, unos propósitos que Dios le había dado. Tierra, un pueblo a través de él y bendición. Y Abraham se detiene en Harán, muere su padre y se va a Betel. Viene una hambruna y él se va a Egipto. Regresa de Egipto, tiene problemas con Lot. Y luego, después de Lot, tiene problemas con Sara, que no tenía familia. Después de con Sara, él enfrenta a una confederación de reyes que llevaron cautivo a su sobrino. Después de aquello, él tiene que compartir un proyecto de Dios donde él dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, y empieza Abraham a interceder. Son algunas de las cosas concerniente a la tierra. Otra de las cosas que Abraham tuvo muy tremendo es que, bueno, le trataron de quitar la esposa varias veces por mentir. Abraham no solamente tuvo ese tipo de problemas, llega un momento en que es probado porque Dios le promete una nación y no tiene hijos. Viene la prueba del tiempo, años donde no se cumplía aquello, pero Abraham estaba encarando las situaciones. En esta época, en este tiempo de encierro, yo no sé cuáles sean sus propósitos, pero si las palabras del Señor, hasta ahora nada habéis pedido. Estamos caminando a la nada, estamos caminando sin un proyecto en grande en la obra de Dios, en las cosas de Dios. En el trayecto Dios nos va a bendecir, en el trayecto Dios nos va a proveer todo aquello que necesitamos. Hay gente que pone su fe en prosperar, sí lo logra, pero llegan solos. Han perdido la familia en el camino. Muchos han perdido la salud. Muchos han perdido la cordura y ahora la avaricia es la que los gobierna. Bueno, nosotros necesitamos proyectos de Dios, abrazar sus promesas, y Dios nos ha llamado para cosas grandes. Tiene que ver la prioridad de Dios en la salvación de las almas. Si lo que usted pide le priva de una relación con Dios, creo que ya está perdido. Si lo que usted busca, creo que tiene que reforzar su relación con Dios. Vamos con David. ¿Qué pasó con David? David, después de aquello, vence al gigante. Después de aquello, David empieza una relación muy ríspida con Saúl, donde Saúl quiere matarlo una y otra vez. David se va al desierto. David se renta como un mercenario con los reyes filisteos y empieza a hacer cosas atroces. Llegaba a aldeas y mataba mujeres, niños, no dejaba testigo alguno. Eso era una acción aberrante de parte de David. 1 año, 7 meses aproximadamente donde David no consultaba a Dios. Y viene el problema de Siclag, donde les quitan las familias, y lloraron hasta que las fuerzas les faltaron. Pero sabe una cosa, en todo este tiempo David no perdió la finalidad. Pareciera que él había entrado en un desánimo y dijo: bueno, pues si aquí, ¿qué más da? Si Saúl me va a matar, ¿qué más da que me vaya a tierra de los filisteos y si ellos me matan también? Parecía que todo se había perdido, pero David mantenía la promesa de que él gobernaría y que él llevaría la nación y que él mostraría a un Dios grande a través de esa nación y que él tendría un territorio donde Dios gobernara toda aquella tierra de Canaán. Fíjese, todas aquellas cosas. Luego viene el problema de Betsabé, vienen los problemas con los hijos. Fue una serie de situaciones que David encaró en el trayecto de los propósitos que Dios tenía grandes. Usted está encarando situaciones ahí donde se encuentra. No pierda la fe. La fe viene por el oír. Vaya a las promesas. Pero ¿sabe cuál era el secreto de estos hombres? El secreto de estos hombres era la comunión. David fue un hombre que el efod lo cargaba, y cuando vio una situación, él iba con Dios y tenía comunión.
Abraham era un hombre de altares. Él llegó a Betel, hizo un altar. Llegó a Siquem, hizo un altar. Llegó a Hebrón, hizo un altar. Era un hombre que tenía una comunión, una relación con Dios. Eso era la clave. La clave en la fe es tener comunión con Dios. Usted ya aprendió a acercarse a Dios. Usted puede acercarse confiadamente. Usted confía en el poder de la sangre. Usted puede sentirse confiado porque el sacrificio de Cristo nos ha dado justicia, nos ha hecho justos delante de Dios. Usted puede acercarse con la gracia de Dios y saber que todo depende de Él y que todo lo ha hecho Él y que Él ha tenido la iniciativa y que todo lo que querramos hacer por nosotros siempre queda corto. Tiene promesas hermosas el Señor. Pero usted tiene que saber que en ese trayecto usted necesita estar en esa comunión para enfrentar las situaciones. ¿Cómo es posible que usted quiera que Dios le bendiga y va a perder la comunión con Él por lo que le da? Si los bienes que tiene, la empresa que tiene, lo que usted realiza, lo estresa, lo carga, no está listo todavía para tener más. Si lo que usted tiene le priva de tener una comunión con Dios, de ser un adorador, le priva de manifestar a Dios en su carácter, por las presiones, salimos mal en nuestra relación con los que nos rodean, dañamos, lastimamos, son tantas cosas. ¿Cómo espera usted tener más de parte de Dios? Tenemos un Abraham que prosperó, pero estaba listo para el propósito de Dios. Tenemos un David que enfrentó adversidades, pero llegó al propósito que él tenía. Y podríamos hablar de los héroes de fe, como dice ahí en Hebreos 11:32, dice, y nos faltaría tiempo. Porque la realidad es que lo principal en la fe es la relación con Dios. Si las cosas no las entendemos, vaya a la presencia de Dios. Si las cosas no son difíciles y no sabemos qué hacer, vaya a la palabra de Dios y ella nos va a guiar. Es la fe algo tan especial. Dios se relaciona con cada uno de nosotros. Dios tiene en cada uno de nosotros un propósito. Quiero decirle que la fe es ver lo invisible, ver aquello que es una realidad más que lo que estamos viendo. Es un argumento válido, decíamos hace un momento. Para muchos es muy difícil que Dios haya hecho las cosas de la nada. Hizo lo que se ve de lo que no se veía. Bueno, usted puede creerle a Dios. Hasta ahora nada hemos pedido. Dios no le va a dejar. Cuando usted se mete al propósito de Dios, Dios le va a prosperar. Quiero terminar con Hebreos 10, versículos 38 y 39. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a su alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta ahora nada habéis pedido. ¿Por qué no fija usted un sueño? ¿Por qué no fija usted un propósito de fe en armonía con Dios? Dios quiere usarle. Dios quiere que su iglesia se establezca. Dios quiere que el mundo le conozca. El sello de Dios, de que Él mora en nosotros, es lo que dice en Juan 17. Que sean uno, Padre, para que el mundo vea, así como tú y yo somos uno, para que el mundo vea que tú me enviaste y para que crea. Ese es el sello de la garantía de que Dios habita en nosotros. Así es que este es el camino de fe. No se trata de un concepto, de una definición teológica, es algo más, es un estilo de vida, es una vida de fe donde los propósitos de las promesas han tomado nuestros pensamientos, han tomado nuestra voluntad, nuestras actitudes, nuestras emociones y ahora nuestra vida gira en torno a la fe, porque el justo por la fe vivirá. Este es el camino de fe. Que Dios le bendiga abundantemente.